buenos días. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a platicar, como comentamos, de la ley que se presentó a la Cámara de Senadores y fue aprobada, la ley del Infonavit. Nos va a platicar su director, el ingeniero Octavio Romero, las razones por las cuales se presenta esta reforma legislativa a la ley del Infonavit. Y después vamos a hablar del Día Internacional del Migrante. Y ahí es donde les tenemos una hermosísima sorpresa a todos nuestros hermanos, hermanas, paisanos, paisanas, mexicanos, mexicanas, que están del otro lado de la frontera. Les tenemos un regalo el día de hoy, un hermosísimo regalo, ya van a ver cuál es. Entonces, primero hablamos del Infonavit y después hablamos de... el regalo se llama Legado de Grandeza. Adelante, Octavio. Bueno, y... mentira. Con permiso, presidenta. Muy buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Pues nos encargó la Presidenta de la República que les platicáramos un poquito acerca de la reforma a la ley del Infonavit. Y pues procederíamos con una pequeña presentación. Bueno, a lo mejor no tan pequeña. Después de Octavo vamos a tener una conversación remota con Juan Ramón de la Fuente, que está en Estados Unidos. Adelante. Por favor, la primera vez. Bueno, empezaríamos diciendo que el Infonavit se constituyó en 1972 a fin de garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores. Durante 15 años, después de 1972, operó con normalidad su función primordial, que era dar crédito barato a la derechohabiencia. Sin embargo, a partir de 1987 y hasta el inicio de la administración anterior del licenciado López Obrador, de manera inexplicable se entregaron créditos cuya característica fue que, a pesar de que los derechohabientes realizaban sus pagos correspondientes, lejos de bajar, subían los créditos. Esto los convertía en créditos impagables. El resultado de este diseño de financiamiento provocó que al día de hoy la cartera del Infonavit, que consta de 6.2 millones de créditos, tenga 4 millones en condición de impagables. La que sigue, por favor. Aunado a lo anterior, en los últimos 10 años no se ha construido vivienda para los trabajadores de menores ingresos, por lo que actualmente existen 7.3 millones de derechohabientes que pueden acceder a un crédito, pero que en el mercado no encuentran vivienda acorde a sus capacidades económicas. Es de destacar que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se instrumentaron medidas en beneficio de la derechohabiencia del Infonavit, sobre todo las que derivaron en el cambio de modelo de créditos impagables y en el establecimiento de políticas que prohibían desalojo de familias que caían en falta de pago. En el gobierno del presidente López Obrador se dejaron de otorgar créditos impagables. A partir de ese gobierno los créditos son normales, son correctos, y ya no se desalojaron familias durante su administración. Lo mismo que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las propuestas de reforma?
continuar diciendo que el incremento en la generación de empleos, así como el incremento del salario mínimo que de manera histórica se impulsó en la administración pasada, también jugaron a favor de los trabajadores, pues los recursos del Fondo de Vivienda aumentaron más de 5 veces, al pasar de 140.000 millones en 2018 a cerca de 800.000 millones al cierre de la administración del presidente López Obrador, al cierre de este año. Por la configuración corporativa que tiene el Infonavit en la actualidad, la presidenta de la República planteó una reforma legal que equiparará la gobernabilidad del Infonavit con la del IMSS, manteniendo el sello tripartita que distingue a ambas instituciones. Bajo esas consideraciones, la reforma contempla, entre otras cosas, lo siguiente: un sistema de vivienda con orientación social que se amplía en 3 vertientes: crédito barato y suficiente, es decir, para que tengan acceso a vivienda derechohabientes que ganan menos de 2 salarios mínimos. El desarrollo de vivienda, es decir, el Infonavit va a tener la posibilidad de comprar terrenos, recibirlos en donación y construir vivienda. Y el arrendamiento social con opción a compra. Los trabajadores van a poder rentar sin exceder el pago del 30% de su salario para que tengan acceso a una vivienda adecuada. La que sigue, por favor. Ah, caray, ¿nos regresamos? No. Sí. La constructora del Infonavit realizará proyectos de desarrollo inmobiliario para los trabajadores que menos ganan y que históricamente no han tenido acceso a una vivienda barata y suficiente. Actualmente existen 7.3 millones de derechohabientes con ingresos de menos de 2 salarios mínimos que ya tienen derecho a un crédito para adquirir una vivienda de interés social, solo que estas no existen en el mercado. Estos 7.350.000 trabajadores se componen por 3.200.000 mujeres y 4.140.000 hombres. La que sigue, por favor. La empresa constructora de vivienda se hace indispensable por lo siguiente: durante los últimos 10 años se ha reducido notablemente la construcción de vivienda en general, particularmente la de interés social, con un valor promedio de 550.000 pesos. Aquí podemos observar en esta gráfica las construcciones de vivienda totales año por año que están registradas en el Registro Único de Vivienda, y el color rojo indica la vivienda de interés social. Vemos que en el 2016 se construyeron 264.000 viviendas, de las cuales la mitad, un poquito más de la mitad, eran de interés social. Pero vamos viendo que conforme avanzan los años, de 51% de vivienda de interés social pasó a 46, a 43, a 34, a 28, y este año, al cierre de agosto, 15%. Es decir, de 81.000 viviendas totales que se han construido hasta agosto de este año, hay que actualizar esta cifra al cierre, 12.000 son para interés social. Ya habíamos visto anteriormente que hay 7.300.000 personas que tienen derecho a este tipo de viviendas. No hay en el mercado. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los principales beneficios de esta constructora? Que se va a reducir el tiempo y el costo de producción de vivienda mediante la compra consolidada de los principales materiales de construcción. Se le va a dar prioridad a la mano de obra en los estados para la construcción de viviendas a través de la subcontratación de empresas locales con gente de las entidades, de los gobiernos,
estados, coadyuvando al crecimiento regional y por ende a la economía nacional. Y las viviendas, y esto es muy importante porque fue una de las instrucciones muy precisas que dio la presidenta, van a estar ubicadas en los centros de desarrollo urbano y contarán con todos los servicios: agua, electricidad, transporte, luz, educación, con todo. No van a ser viviendas a 20 kilómetros de los centros de trabajo y lejanos a los servicios. Van a estar dentro de los centros urbanos o en las periferias de la ciudad. La que sigue, por favor. Aquí establecemos una comparación actual. Esto es lo que hoy hace diferencia entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit en cuanto a sus órganos de gobierno. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una asamblea general que la preside el director general. Tiene un consejo esta asamblea está conformada por 10 integrantes del gobierno, 10 del sector de los trabajadores y 10 del sector empresarial. Es tripartita. Un consejo técnico, 12 miembros, 4 del sector de los trabajadores, 4 del sector gobierno, 4 del sector empresarial, tripartita. Y aquí el director general es miembro del consejo técnico, lo preside, y de la asamblea general. Hay una sola dirección general. ¿Qué ocurre en el Infonavit? Hay una asamblea general con 45 miembros, 15, 15 y 15, tripartita. Hay un consejo de administración que se equipara con el consejo técnico con 15 miembros, 5, 5 y 5. Pero el director general no es miembro ni del consejo de administración ni de la asamblea general. Y adicionalmente en el Infonavit hay 3 directores generales, 3 direcciones generales. La del Infonavit, que es la que opera, y la dirección sectorial y empresarial, y la dirección sectorial de trabajadores. Estas dos no tienen funciones sustantivas ni tienen responsabilidad. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que se está planteando en la reforma? Homologar los órganos de gobierno, de manera tal que en el Infonavit ahora haya, igual que en el IMSS, 30 miembros, 10, 10, 10, no se pierde su característica tripartita. Que en el Consejo de Administración haya 12 miembros, 4, 4 y 4, 4 sector gobierno, 4 trabajadores, 4 sector empresarial, y también es tripartita. El cambio es que el director general ahora ya es miembro, o sería, a partir de la autorización de esta reforma, integrante del Consejo de Administración y de la Asamblea General. Y la desaparición de la Dirección General Sectorial de Trabajadores y de la Dirección General Sectorial de los Empresarios. De esta manera quedarían homologadas los órganos de ambas instituciones sociales. La que sigue, por favor. Un resumen de lo que acabo de decir. Se respeta el tripartismo paritario en los órganos de gobierno del Infonavit. Se homologa el esquema de gobierno al del IMSS. El director general, como representante del Ejecutivo, será nombrado y removido directamente por la Presidenta de la República. Hoy no sucede así. Hoy la Presidenta propone y la Asamblea decide. Se eliminan las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarial que no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero sí tienen prerrogativas y percepciones económicas muy por encima del sueldo de la Presidenta de la República. Sí, no tienen responsabilidades, no tienen funciones, pero ganan más que la Presidenta de la República. Y se termina con el esquema, y esto es importante, del pago por asistencia a sesiones de la Asamblea, del Consejo
de los comités y de las comisiones de los integrantes de los sectores. Cada uno de los integrantes que asiste a una asamblea, a un consejo, a un comité, a una comisión, cobra por asistencia entre 60 y 90 mil pesos por cada sesión. La que sigue, por favor. Esta reforma a la ley va a permitir un mayor control y vigilancia de los recursos provenientes del ahorro de los trabajadores. Me explico. Al existir 3 direcciones en el instituto, en el Infonavit, se diluye la línea de responsabilidad y los órganos de control al interior del Infonavit resultan ineficaces. Solo se realizan observaciones administrativas irrelevantes, dado que no se atacan los verdaderos actos de corrupción que se han venido dando. Con la reforma no solo va a existir una responsabilidad directa, trazable y transparente en el manejo de los recursos, sino que permitirá, como hoy no sucede, la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Hoy no permiten que la Auditoría Superior haga auditorías al fondo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante con algunos ejemplos. Tanto el sector empresarial como el de los trabajadores se han opuesto a la fiscalización de la Auditoría Superior al grado, ojo con esto, de ordenar a la anterior Dirección General del Infonavit a ampararse contra sus resolutivos. La que sigue, por favor. Estas modificaciones al marco normativo del Infonavit van a evitar que se vuelvan a presentar casos de corrupción como los que les vamos a presentar a continuación. Caso Telra Realty. Esta es una empresa. En el año 2014 se contrató a esta empresa para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de viviendas de acreditados que cambian de lugar en donde residían. Está medio complicado entender el objeto del contrato. Lo que sí es fácil de entender es que el monto de este contrato eran 100 millones de pesos y esta empresa tenía 2 años para establecer la plataforma. Cuando se venció ese plazo de 2 años, la empresa Telra no entregó el servicio contratado. Debió haber sido penalizada en ese momento, porque no cumplió. Pero fíjense bien, contrario a ello, no solo no se le penalizó, sino que el Consejo de Administración autorizó el pago de una indemnización por un monto de 5.000 millones de pesos. Esto a mí me cuesta mucho trabajo. 2016 fue eso. Sí. Cuesta mucho trabajo entenderlo porque lo primero que cuando yo me enteré de esto, cómo a partir de un contrato de 100 millones, cómo a partir de un incumplimiento que debió haber sido una penalización, en lugar de penalizar, pagas, pero pagas 5.000 millones como indemnización. La empresa estaba conformada por 5 socios. 2 socios de Telra devolvieron 2.000 millones de pesos cuando se dieron cuenta que estaba medio chueco el asunto. Pero 3 se han negado a devolver 3.000 millones restantes. Esos 3.000 millones andan volando. Uno de los argumentos que se usó para pagar esta indemnización y que obra en la carpeta de investigación es el siguiente que les vamos a poner a su consideración.
Este documento que les vamos a presentar es atribuido al despacho legal White & Case, presentado por la Dirección Sectorial Empresarial del Infonavit. Ojo con esto. Como justificación para el pago de la indemnización de los 5.000 millones y que obra como prueba en la carpeta de investigación. El documento que van a ver ustedes a continuación supuestamente justifica por qué un contrato de 100 millones de pesos que no cumplió la empresa debe de cobrar una indemnización de 5.000 millones. No era de 5.000, era como de 7.000, pero hicieron una rebajita, la dejaron en 5.000. Este es el documento, esta es la empresa, White & Case, son 3 hojas, y resulta muy interesante observar. Olvídense de lo que dice, hay que leer lo que dice, desde luego, pero lo importante es ver que las hojas tienen una antefirma, y la antefirma es W, un signo de I, White & Case. Está antefirmada esta, está antefirmada esta y está antefirmada la última. Y la última está firmada por White & Case S.A. No existe ninguna persona moral que firme de esta manera. Normalmente en los despachos legales y en las empresas, quien firma es un socio de la empresa o el representante legal de la empresa. Es como si Coca-Cola sacara un documento, un comunicado público, pues tendría que firmar el distribuidor, el director, pero no va a poner Coca-Cola y además firma Coca-Cola. Pues Coca-Cola no existe como persona física. ¿Sí se entiende, verdad? Entonces nosotros desde aquí le hacemos un llamado a la empresa White & Case para que avale este documento. ¿O no? O no, porque nos parece bastante raro. Yo en mi vida he visto que una empresa pueda firmar, una empresa moral pueda firmar de esta manera. Firman los representantes, los directores. Esto lo presentó la Dirección General de los Empresariales como prueba, como justificación para el pago de los 5.000 millones. La que sigue, por favor. Y aquí viene algo interesante, que no termina el asunto todavía. La Auditoría Superior de la Federación descubrió, a través de la información presentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en el caso de Telra existió triangulación de recursos, de dinero, entre las empresas contratadas directamente por el Infonavit y la cuenta bancaria de un funcionario del Infonavit que fungió como asesor del director general en 2018. Eso es antes de que llegara el presidente. Sí, Hijos de su pinche madre, man. ¿Hasta dónde llegan estos mendigos Ante la corruptos? intervención de la Auditoría Superior, ojo, por alguna razón, los sectores empresarial y de trabajadores instruyeron en octubre de 2023 al Infonavit a interponer un amparo contra el informe de resultados de dicho órgano fiscalizador, con el voto en contra del sector gobierno y de la oposición de la Dirección General. A la fecha continúan impidiendo la atención a las recomendaciones de la ASF, de la Auditoría Superior, con el argumento principal de que la Auditoría Superior de la Federación no tiene competencia para auditar los recursos, ellos les llaman recursos privados, que pertenecen a los trabajadores. Este informe de resultados de la Auditoría Superior es público y se puede consultar en el siguiente vínculo. La que sigue, por favor. Otro ejemplo. Actos de corrupción. Este es un programa que en el Infonavit se le llama Línea 3. Consiste
en financiar a constructores de vivienda para los derechohabientes. Este tipo de proyectos son propuestos únicamente por las direcciones sectoriales de trabajadores y la empresarial, y así son presentados al Consejo de Administración para su autorización. No hay un estudio técnico, financiero, de ninguna índole, simplemente proponen una empresa para un desarrollo, se autoriza porque son 2/3 partes del Consejo y se aprueba. Se han identificado 22 proyectos autorizados entre 2017 y 2018 que no han sido concluidos y que presentan adeudos vencidos con el Infonavit en el orden de 575 millones de pesos. Adicionalmente a esto, existen 18 desarrolladores con adeudos por 768 millones de pesos, esto como resultado de deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicación de penalizaciones. Estas cantidades no incluyen inflación, no incluyen intereses, que si se cuantifican, duplican estos montos. La que sigue, por favor. Esto pica y se extiende, mis Este es amigos. un ejemplo de lo que estoy hablando. Actos de corrupción Estos desarrollos clarísimos. promovidos por el sector de los Miren trabajadores. nomás, todas esas y autorizados empresas en el 2016, en los periodo estados, los nombres de las 2016, empresas donde 2018. cometieron Fíjense bien, corrupción. estos proyectos recibieron recursos para comprar el terreno, para pagar licencias y permisos de construcción y No, para nomás. hacer infraestructura. La Hijos de empresa su no tenía madre. ni para el terreno ni para los permisos, ni para los permisos. El terreno vale un poquito más. En el resto de los proyectos no se construyó ninguna de las empresas aprobadas. Lo relevante en el caso de estas 4 empresas es que a pesar de que no hicieron las viviendas, recibieron adicionalmente Hijo, en estas 4 no hicieron las viviendas y todavía recibieron más dinero. 45 millones una, 22 otra, 9 millones otra, 5 millones otra. ¿Cómo está eso? Dinero adicional, ya no del fondo directamente del Infonavit, sino de los créditos de los trabajadores. Hoy no Es más. decir, sin haber construido la vivienda, se les otorgó crédito a los trabajadores y se les empezó a descontar de su dinero. Ahí hay un acto de corrupción muy grande, mis amigos. Pienso que está perjudicando a la gente, va a caer está cobrando en 3 o 4 personas, 5 lo máximo, todo eso, pero porque lo que estamos haciendo creo que en son esta empresas presentación fantasma todas es esas. tratar de sacar a esta gente de este problema, porque hoy tienen atrapado su crédito. Hoy no pueden disponer de dinero, ni tienen la vivienda porque no la terminaron. En Puebla, Sonora, No pueden Veracruz, sacar su crédito, Chiapas, están sin vivienda. Puebla, Tienen Querétaro, congelado, Yucatán, Guanajuato, tienen Sinaloa, atrapado su Campeche, crédito. Zacatecas, Entonces, Querétaro, Chiapas, Baja no California, se Quintana construyó Roo, vivienda Veracruz, alguna. Sinaloa, otra vez Puebla. Estos son los saldos, los intereses y lo que se le dio Qué por bárbaro. parte de dinero de los trabajadores. Esto lo propuso el sector trabajadores. La que sigue, por favor. En el caso del sector empresarial, también proponen. En estos casos, del 2013 al 2018, estos proyectos propuestos por el sector empresarial recibieron recursos de Infonavit para terminar viviendas y otorgar viviendas a trabajadores mediante créditos. Con todo el apoyo financiero que se les dio, ni pagaron los recursos ni construyeron las viviendas. Esto funcionaba más o menos así. Ellos invirtieron una cantidad, digamos que el 50% del proyecto, se detuvieron, compraron el terreno, hicieron algunas obras, no construyeron vivienda. El Infonavit les dio
el 50% que habían invertido y 20% más, es decir, 70%, y lo que hicieron ellos fue recuperarlo, el 50% que habían invertido y el 20% se lo quedaron. Ah,